mujeres españolas. Begoña, ¿alcanzaremos la normalidad cuando ya no haya que hacer estas preguntas? Es decir, cuando no, en una entrevista no te digamos, ¿y cómo haces para conciliar con tus dos hijas? Es que el otro día se lo decía a una periodista, porque justo me hacía la pregunta, una pregunta, la típica, ¿no? ¿Y cómo estás conciliando? La verdad, yo soy madre de 2 niñas y a duras penas, me cuesta mucho. Voy siempre, y lo reconozco, luchando contra el cono, con la lengua afuera y además con un sentimiento en el fondo que no me abandona, una punzadita de culpabilidad de no estar llegando a todo. Y eso yo creo que nos persigue más a nosotras. Ese sentimiento de no llegar a todo, estoy convencida que es más propio nuestro. Entonces, ¿y creéis que es una autoexigencia, es una imposición, que esto se nos irá pasando? Tiene que ver un poco de una cosa y un poco de la otra. Por supuesto, es una autoexigencia, es una responsabilidad que nos hemos impuesto, tenemos la sensación de tenemos que llegar a todo, ¿no? Entonces tenemos que ser perfectas, esto lo habréis escuchado 1000 veces, pero es que es así, tienes que ser perfecta madre, perfecta, tienes que tener la casa muy bien, y luego bien en tu trabajo también, y si te puedes quedar hasta las 10 de la noche, la gente que se suele quedar hasta las 10 de la noche, muchos de ellos lo que están haciendo es calentar el sillón y llegando tarde al baño de los niños, que eso también ocurre. Pero es verdad. Y somos simplemente juzgadas conforme a unos criterios que no son aplicados a ellos. Y eso es una realidad. Pero es que no solo lo hacen ellos, ojo, lo hacemos nosotras mismas en muchas ocasiones. Yo el otro día, déjame que te cuente una anécdota. A la primera pregunta que hacías, ¿he sufrido discriminación? Sí. A mí se me ha preguntado en una entrevista de trabajo si pensaba tener hijos pronto. Estoy convencida de que hay muchos hombres, esa pregunta no se la hacen y a mí me la han preguntado. Por eso yo sostengo, y en esto mis amigas feministas se me ponen encima, que muchas veces, dando algunos derechos obligatorios también a los hombres, como por ejemplo que tengan su baja de paternidad realmente obligatoria, yo creo que contribuirían a que las mujeres, cuando vamos a acceder a un puesto de trabajo, se nos quite ese cartel de fértil en la cara, que ocurre y nos pesa mucho. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente, cuando eso ocurra, cuando alguien me deje de preguntar a mí o me lo sigan preguntando, pero también, por ejemplo, se lo pregunten a los líderes políticos que son hombres, en el momento que se les haga, por ejemplo, que al señor Rajoy le digan, ¿concilia usted bien?, ¿no? En ese momento yo creo que habremos avanzado. ¿Y cómo veríais que un presidente del gobierno cogiera una baja maternal? Claro, porque luego los casos prácticos son los que nos llevan, los que nos ponen los pies en la tierra. Hemos visto casos como el de una ministra, Chacón, que cogió una baja de maternidad, total libertad para cogerlo o para no, pero había digamos, dos corrientes, una no porque no es un buen ejemplo, otra sí. ¿Qué os parece que los hombres también se introdujeran en esta, como una obligatoriedad? Claro. Sí, deben hacerlo. Yo creo que sería una imagen muy positiva que un presidente del gobierno cogiera una baja por paternidad. Creo que es un ejemplo importante que tiene una simbología más allá del hecho de estar esos días trabajando, ¿no? Que tiene una simbología social importante. Y es verdad que el reto que tenemos todavía, yo creo que es que los hombres se incorporen de verdad a las actividades familiares, ¿no? Al cuidado, porque las mujeres al final lo que hemos hecho es, antes lo hablábamos, ¿no? Y lo decía Begoña, incorporarnos a la actividad económica, al empleo, a la política. Oye, pero no hemos abandonado, seguimos arrastrando las responsabilidades y sobre todo cuando tenemos todavía pocos recursos de atención y de cuidados, ¿no? Pero más allá de eso, los hombres se tienen que incorporar al cuidado y efectivamente irse a casa a bañar a los niños o a cenar con la familia. Seremos seguramente una sociedad mejor cuando consigamos hacer eso. Pero también sabes lo que pasa, que a mí, por ejemplo, no me da la gana abandonar mi vida familiar. O sea, es que lo que me parece crítico y lo que me parece profundamente injusto, y además que como sociedad significa que no estamos yendo por el camino adecuado, es que a mí se me obligue a optar entre una cosa y entre la otra. O sea, no, ni ninguna mujer se tendría que poner en ese brete de tener que optar, ni a ningún hombre tampoco. Y a mí lo que me preocupa realmente es que yo, por ejemplo, sí que he invertido mi tiempo, he invertido pues todo mi cariño en formar a mis 2 hijas. Yo tengo 2 hijas, ¿no? Y sé que van a ser unas mujeres formadas y con mucho interés, con muchas inquietudes, porque yo me estoy preocupando de ello. Pero entiendo que en un futuro, probablemente, si esto no cambia, también se vean obligadas a optar. ¿Con qué me quedo? ¿Hago bien una cosa
o hago bien la otra. Pero esa labor tiene que ser exclusivamente, bueno, estamos personalizando en tu caso, pero... Mi marido está muy bien educado, tengo que reconocerlo. Yo he tenido pero la se ha suerte... encargado también, es decir, eso puede ser compartido. Bueno, además hay muchos modelos familiares, tampoco vamos a pensar en el modelo tradicional, claro. Pero quiero decir, en este caso concreto, también se puede dedicar tu marido a eso. Y de hecho está, como te digo, bien educado. Me ha costado, porque no siempre ha sido así, todos hemos pasado por un primer momento... evidentemente que lógicamente las cosas tienen que fluir, ¿no? Pero me ha costado. Pero yo lo tenía muy claro porque yo he tenido además la gran suerte de tener un padre cero machista, es decir, un padre que me ha cortado las uñas, que me ha duchado, que me ha leído cuentos, que ha estado ahí, ¿no? Y que también le he visto con una escoba. Yo sé que no todo el mundo ha tenido esa suerte, pero claro, habiendo vivido yo eso, yo no iba a bajar el listón y lo tenía muy claro. Yo creo que fracasamos si alguna de nosotros lo bajamos. Ahí tenemos que ser muy firmes. Podríamos decir que hemos llegado a un mundo, la incorporación de la mujer al mundo laboral eminentemente masculino, y esto no es una opinión, sino las cifras lo cantan así en lo público y en lo privado, con una gran tradición en casa femenina y en la que la mujer era la organizadora y la que llevaba todo adelante, y con todo eso, a cuestas, hemos querido pues, sacarle más días al año y más horas al día. ¿Eso es viable? Y aquí es donde entra vuestra labor, porque obviamente no es viable porque no podemos llegar a todo. Desde la Administración, vosotras que tenéis la capacidad de legislar, ¿qué podéis hacer? O sea, ¿cuáles son los retos, digamos, en los próximos 5 años factibles? Horarios. Mira, yo creo que no podemos responsabilizar individualmente a cada mujer a que resuelva el conflicto entre el tiempo que necesita para el empleo, para la actividad económica o política, y el tiempo que necesita para la atención a la familia. Creo que es tremendamente injusto que le pidamos a cada mujer individualmente que resuelva ese problema. Por lo tanto, es responsabilidad de las administraciones públicas y de la sociedad resolver esta cuestión. Sin duda los hombres se tienen que incorporar, pero también tenemos que conseguir que haya servicios de cuidado que faciliten a las mujeres y a los hombres la vida, ¿no? Es decir, tenemos que tener escuelas infantiles, tenemos que tener centros de atención a personas mayores, tenemos que tener una estructura que nos permita tener una vida, al fin y al cabo, humana, ¿no? Que nos permita conciliar todo eso. Y, sin duda, yo creo que no es posible para las mujeres, porque además las mujeres no queremos ser superwoman, las mujeres queremos ser mujeres normales, con una actividad laboral, profesional, social, pero además que se combina con nuestro disfrute del ocio, del tiempo libre, de la familia. Y por lo tanto, como tenemos ese derecho, las administraciones públicas tienen que garantizar que hay servicios de cuidado, establecer efectivamente horarios que sean adecuados con eso, y después tenemos que conseguir que los hombres se incorporen. Esta es una cuestión educacional. Las mujeres nos sentimos culpables de que no llegamos porque nos han educado que nuestra responsabilidad era atender a la familia, y eso lo arrastramos. Es una cuestión que tenemos grabada. Pues, Mónica, es un buen momento para que le recordemos a todas las madres de chicos que podéis estar aquí que esto empieza ahora. Es decir, que conseguir que realmente se conviertan en personas a las que da gusto estar a su lado es responsabilidad también nuestra, ¿no? Como madres, Begoña, ¿no? pero recordémoselo también a los padres. No, pero es que los padres no están aquí, por eso pero te lo bueno, digo. creo que nosotras, las que mujeres... estamos aquí, tenemos que decirles a ellos que su responsabilidad supuesto, también es educar en igualdad, no solo la nuestra, porque si no, está claro, nosotras pero estamos ahora mismo, asumiendo eso, ¿no? Efectivamente, sí. Lo que pasa es que ahora veo más mujeres. Si hay algún padre, la verdad es que con estos focos no lo veo, pero también, por supuesto, tenéis mucha más responsabilidad, sobre todo como modelos de conducta. Déjame que te diga una cosa muy rápidamente, Mónica. Hemos superado la era industrial, es decir, no tienen sentido las jornadas infinitas, no tiene sentido disponer de 2 horas porque ya no nos echamos la siesta, hasta donde yo sé, yo por lo menos no, y creo que muchas de vosotras tampoco. No tiene sentido esas jornadas divididas eternas de 9 a 2 y de 4 a 7. Eso es un horario que no tiene ninguna razón de ser, que además afecta gravemente a la productividad. Esto está estudiadísimo, hay documentos para parar un tren en este sentido. Entonces, primero, la jornada tenemos que tender a intensificar.